Delphias Audiolibros presenta Calamity. Publicado en febrero del 2016, es el tercer libro de la serie Reckoners, escrita por Brandon Sanderson. Tercera parte. Capítulo 30. Para bien o para mal, durante el tiempo que había pasado con los épicos había aprendido a sobreponerme a las sorpresas. Saqué la pistola casi tan rápido como Megan. A pesar de que habíamos actuado por instinto, ninguno de los dos disparó al profesor. Megan acabó con los 3 guardias armados que habían estado disparando por la ventana. Para ser armas compactas, nuestras pistolas se portaron bastante bien. Yo le disparé a Wiper. Murió con bastante más facilidad que muchos de los épicos a los que había matado. De hecho, casi me sorprendió más verla caer soltando un chorro de sangre que haber perdido los disfraces. Me había acostumbrado a que los épicos fuesen excepcionalmente resistentes. En ocasiones costaba recordar que la mayoría solo poseían 1 o 2 poderes, no todo un arsenal. El profesor aulló de furia. No me atreví a mirarlo. Ya me había intimidado lo suficiente cuando no intentaba matarme. Corrí hacia la puerta abierta de la escalera y le disparé al épico que había al otro lado. Megan me siguió. «Agáchate», me gritó cuando los del salón empezaron a desenfundar. Algunos dispararon. Me lancé por la puerta. Nadie consiguió realizar más de 2 o 3 disparos antes de que el comedor se estremeciera con una explosión que derribó las paredes de Alita con una lluvia de polvo que nos cayó encima. Tosí, parpadeando para quitarme la sal de los ojos, y me puse en pie. Había sido una granada de Megan. Logré agarrar la mano que me ofrecía y bajamos corriendo. Chispas, dijo. No me puedo creer que sigamos con vida. Wiper, dije. Sus estallidos anulan los poderes épicos, concretamente los externos, como los campos de fuerza del profesor. El estallido de Wiper lo ha dejado temporalmente incapaz de atraparnos. ¿Podríamos haberlo matado?, pregunté. No, algún gran épico habría matado a Wiper hace tiempo si hubiera tenido tanto poder. No puede, bueno, no podía neutralizar las protecciones innatas de un épico, únicamente alterar las manifestaciones durante 1 segundo o 2. Campos de fuerza, ilusiones, esas cosas. Megan asintió. La escalera estaba a oscuras, porque a nadie se le había ocurrido instalar luces en ella, pero oímos a la gente de arriba que empezaba a bajar. Megan pegó la espalda a la pared, mirando hacia arriba. Veía su perfil a la luz que se filtraba desde la parte superior. Me miró inquisitivamente y asentí. Necesitábamos ganar tiempo para hacer planes. Teníamos que reducir la presión. Cogió la otra mini granada que llevaba sujeta al muslo, le quitó la anilla y la lanzó. Con la segunda explosión nos cayeron encima trozos de Alita. Destrozó un tramo entero de escalones. Le hizo un gesto a Megan y miramos escaleras abajo. Era imposible bajar 70 pisos sin acabar atrapados. Teníamos que dar con otra salida. «David», dijo la voz de Cody. «He visto unas explosiones ahí arriba». «¿Estáis bien?». No dije. «Nos han descubierto». Abraham masculló una imprecación en francés. «Dejamos el equipo de reserva. David, ¿dónde estáis?». Abraham y Missy habían traído trepacables de sobra por si había más prisioneros aparte de Tía, o por si Megan y yo nos uníamos a ellos. Los parámetros de la misión estipulaban dejar atrás el equipo de emergencia, por si acaso. «Estamos junto a la puerta del piso 70», dije. «¿Dónde está el equipo?». «Mochila negra», dijo Abraham, oculta en una boca de ventilación, cerca del ascensor de servicio. «Pero, David, cuando hemos salido de ese piso estaba atestado de guardias». También era el piso donde Tía les había dado esquinazo para ir a buscar los datos del profesor. Pero yo no estaba seguro de poder salvarla. Chispas. En aquel momento no estaba seguro ni de poder salvarme yo. La radio ha enmudecido justo después de que localizasen a Abraham, dijo Cody. «Deben tener una señal segura para casos de emergencia. Y puedes apostarte el kilt a que no estarán usando los móviles de Nighthawk». «Genial. Bien. Al menos con la mochila Megan y yo tendríamos una oportunidad». Saqué el móvil con la espalda pegada a la pared junto a la puerta del piso 70. La luz del dispositivo nos iluminó mientras examinábamos el plano que convenientemente nos había enviado Cody. Nosotros aparecíamos como un punto verde. El ascensor era un punto rojo. El punto rojo estaba en medio del maldito edificio. Estupendo. Memoricé el camino, fijándome en las habitaciones del profesor. Pasaríamos cerca, por un pasillo que estaba justo al lado de la suite. Miré a Megan. Asintió. Abrió un poco la puerta y salió de un salto, empuñando la pistola, mirando a izquierda y a derecha. La seguí sin quitar ojo al pasillo derecho mientras ella se ocupaba del izquierdo. Del techo colgaba una ristra de bombillas que iluminaban las formas onduladas absurdamente hermosas de sal roja de las paredes negras y grises. Era como una paloma en llamas. Solté el aire. Todavía no había guardias. Los dos seguimos andando por el pasillo, pasando por delante de puertas cerradas que sabíamos que daban a apartamentos de lujo. Cuando llegamos al final del pasillo empezaba a creer que teníamos posibilidades. Quizás hubiesen llamado a los guardias para que registraran otros pisos o para proteger al profesor. Entonces la pared que teníamos a unos 3 metros se desintegró. Retrocedimos a trompicones. El viento nocturno entró por el hueco recién abierto en el muro exterior del edificio, haciendo que entrase polvo de sal a 70 pisos de altura. Parpadeando,
Levanté la mano para protegerme de la sal. Fuera flotaba el profesor sobre un reluciente disco verde. Dio un paso y abandonó el disco para entrar en el edificio, pisando el polvo de sal. Megan maldijo entre dientes, retrocediendo, apuntándolo con el arma. Yo me quedé donde estaba y estudié la cara del profesor esperando encontrar en ella alguna señal de calidez, incluso de piedad. Solo vi desprecio. Alzó las manos para crear lanzas de luz verde, campos de fuerza con los que atravesarnos. En ese momento sentí algo que no esperaba, pura furia. Furia contra el profesor por no ser lo suficientemente fuerte para resistirse a la oscuridad. Era una emoción que había estado oculta en mi interior, cubierta por una serie de argumentos racionales. Él había salvado a Bavilar, Regalia lo había manipulado para provocar su caída. Lo que hacía no era culpa suya. Nada de todo aquello me impedía enfadarme, enfurecerme con él. Se suponía que era mejor que los demás, capaz de sobreponerse en una situación así. Se suponía que era invencible. Algo se sacudió dentro de mí, como un antiguo leviatán despertando en su guarida de agua y piedra. El vello de los brazos se me erizó y tensé los músculos como para levantar algo muy pesado. Miré a los ojos del profesor y vi el reflejo de mi propia muerte. Algo en lo más profundo de mí dijo no, pero esa confianza desapareció al instante, reemplazado por el terror más absoluto. Íbamos a morir. Salté a un lado esquivando una lanza de luz. Rodé por el suelo mientras Megan saltaba hacia la pared, logrando apartarse de otra lanza afilada de campo de fuerza. Intenté alejarme gateando por el pasillo, pero me di de bruces contra una reluciente pared verde. Gemí. Me volví y vi al profesor mirándome con desprecio. Alzó una mano para destruirme. Algo diminuto le dio en un lado de la cabeza. Sobresaltado, se volvió y recibió otro impacto en la frente. ¿Balas? Oh, sí, dijo Cody por la radio. ¿Lo habéis visto? ¿Quién acaba de acertarle a un tipo desde 1000 metros de distancia? Yo. Las balas no atravesaron los poderes defensivos del profesor, pero eran un incordio. Me acerqué como pude a Megan. ¿Puedes hacer algo?, le pregunté. Yo. Apareció un campo de fuerza que nos rodeó, arrancando también un buen trozo de suelo de Alita. Chispas. Ya estaba. Nos iba a aplastar como había hecho con Val y Axel. Le tendí la mano a Megan. Quería morir sujetando la suya. Ella había adoptado una expresión de concentración, con la mandíbula apretada y la mirada perdida. El aire se estremeció y alguien apareció junto a nosotros dentro de la burbuja. Parpadeé sorprendido. La recién llegada era una adolescente pelirroja con el pelo muy corto, vestía vaqueros y una vieja chaqueta del mismo tejido. Jadeó, mirando el campo de fuerza que nos rodeaba. El profesor cerró el puño para contraer el globo, pero la joven estiró los brazos a los costados. Noté un tamborileo, una vibración, como una voz muda. Conocía ese sonido. ¿Tensores? El campo de fuerza del profesor se desintegró y caímos al suelo. Perdí el equilibrio, pero la joven se posó sin problema sobre ambos pies. Estaba perplejo, pero vivo. Me parecía bien. Agarré a Megan, apartándola de la joven. ¿Megan?, susurré. ¿Qué has hecho? Megan seguía con la mirada perdida. ¿Megan? Calla, me respondió secamente. Esto no es fácil. Pero, el profesor ladeó la cabeza. La joven avanzó. ¿Padre?, preguntó. ¿Padre?, repetí yo. No he encontrado una versión de él sin corromper en las realidades cercanas, murmuró Megan. Así que he traído lo que he podido encontrar. Veamos si tu plan funciona. El profesor miró pensativo a su hija. Luego agitó la mano, creando otro campo de fuerza alrededor de Megan. La joven lo destruyó inmediatamente, liberando el poder tensor. Padre, dijo la joven. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando? No tengo ninguna hija, dijo el profesor. ¿Qué? Padre, soy yo, Tavi. Por favor, ¿por qué? No tengo ninguna hija, aulló el profesor. Con tus mentiras no vas a engañarme, Megan. Traidora. En sus manos aparecieron lanzas de luz verde, como esquilas de vidrio. Las lanzó por el pasillo hacia nosotros, pero Tavi agitó las manos, lanzando un estallido de poder. Eso sí que era poder tensor. Al destruir las lanzas de luz, Tavi también destrozó una pared cercana que cayó convertida en polvo. Alrededor de ella aparecieron lanzas de color azul verdoso, como las del profesor. Rayos. Tenía sus mismos poderes. El profesor abrió los ojos como platos. Su expresión era de miedo o de preocupación. Megan no había traído a nuestro mundo una versión suya, pero aparentemente con lo que había traído bastaba. Sí, temía los poderes de la joven. Temía sus propios poderes. Enfréntate a tus miedos, profesor, pensé desesperado. No huyas. Lucha. El profesor bramó de frustración y balanceó las manos delante del cuerpo, destruyendo una larga franja de pasillo y lanzando contra nosotros oleadas de polvo de sal. Los campos de fuerza se manifestaron como esquilas de luz que golpearon a Tavi, muros desplazándose y amenazando con aplastarla en una cacofonía de destrucción. Sí, grité. El profesor no huía. Acto seguido, por desgracia, el suelo desapareció bajo mis pies. Tercera parte. Capítulo 31. La oleada de poder destructivo del profesor concluyó más o menos cuando me alcanzó, y aunque caí en el agujero,
Fui capaz de agarrarme al borde. Megan estaba arrodillada al lado, sin ser consciente del agujero que se había abierto junto a ella. Había una caída de unos 3 metros, pero no me apetecía nada arriesgarme. Empecé a encaramarme. David dijo de súbito la voz de tía. ¿Qué hacéis? Tratamos de no morir, refunfuñé, todavía colgado. ¿Sigues en algún lugar del piso 70? En las habitaciones de John, intentando llegar a su despacho. ¿Sería posible cortar la corriente? La puerta de seguridad era una cerradura electrónica, y sobre mi cabeza zumbó la oleada de poder tensor y del techo me llegó un gemido que no auguraba nada bueno. El anulador ya no está en su sitio, tía, dije, poniéndome en pie y descubriendo que me encontraba en medio de una guerra. Además, tenemos problemas más graves que el de entrar en las habitaciones del profesor. Está aquí. Chispas, dijo tía. ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Sí, no. En los momentos que había pasado colgado, el profesor y Tabby habían derribado varios tabiques y creado un campo de batalla mucho mayor. Intercambiaban ráfagas de luz y poder tensor, dejando el suelo marcado y con cráteres. El techo no aguantaría mucho más. Busqué a Megan, que estaba arrodillada junto a los restos de una pared. Siseaba entre dientes, observando el enfrentamiento sin parpadear. Avancé hacia ella, pero torció los labios al mirarme y apretó más los dientes. Una mueca de desdén. Vaya, la situación era peligrosa. Había traído demasiadas cosas y demasiado rápido a nuestro mundo. Pero, chispas, estaba funcionando. El profesor retrocedía por el pasillo ante el ataque de Tabby. La joven le arrojaba lanzas de luz azul que él evaporaba con su poder tensor. A la izquierda del profesor, el muro exterior estaba destrozado y el viento entraba ululando. Las habitaciones de su derecha estaban llenas de agujeros, con las paredes y el suelo casi completamente destruidos. Me lancé hacia Megan cuando caía el techo, parpadeando, porque, rayos, los rasguños que me había hecho en el brazo me picaban debido a la sal. Vi lanzas de un verde brillante dirigirse hacia Tabby, iluminando el polvo. Apenas fue capaz de desviarlas. El profesor había perdido la confianza, sudaba y maldecía mientras luchaba y, para mi sorpresa, en el brazo tenía varios rasguños. No se le cerraban. Efectivamente, los poderes de la joven contrarrestaban los suyos. Pero, ¿por qué no se había vuelto bueno? ¿No se había enfrentado a sus miedos? David me dijo tía, ansiosa. Da la impresión de que todo el edificio se va a venir abajo. ¿Estáis bien? Por ahora. Megan ha traído de otro mundo una versión del profesor, tía. Alguien con sus mismos poderes. Están luchando. Chispas. ¿Estáis locos? Guardó silencio mientras yo contemplaba al profesor, boquiabierto, asombrado por su uso del poder. Vale, dijo, aunque parecía reacia. Voy hacia vosotros. No dije, ocúltate. No creo que puedas hacer nada. No creo que ninguno de nosotros pueda hacer nada. Miré a Megan. Tenía los dientes muy apretados. Fui hacia ella. Me miró furiosa. Quédate ahí. David me espetó. Simplemente. Quédate ahí. Me detuve, suspiré y fui hacia el fondo del pasillo. Hacia el profesor y Tabby. Quizá fuese una estupidez, pero tenía que ver aquello. Pasé por delante de la habitación cuyo techo se había derrumbado y me acerqué a los dos combatientes. En ese punto el pasillo cambiaba de dirección, pero ellos habían seguido a lo suyo, derribando paredes, y habían entrado en una lujosa suite. El profesor lanzó una oleada de poder tensor contra Tabby, fundiendo mesas y sillas y golpeándola con toda su potencia. Algunos botones de la camisa de la joven se convirtieron en polvo. Aunque la prenda aguantó, solo afectaba al material inorgánico denso. Los campos de fuerza de Tabby desaparecieron. Dio un salto para ponerse a cubierto, evitando por los pelos las lanzas de luz. Tardó 3 segundos en volver a crear un campo de fuerza para bloquear los ataques. Estaba funcionando. Por lo visto tenía el mismo punto débil que el profesor, sus propios poderes en manos de otra persona que los usaba. El impacto de los tensores anulaba sus habilidades momentáneamente, como le pasaba a Megan con el fuego. ¿Podía yo hacer algo? ¿Podía explicárselo? Di un paso al frente pero vacilé cuando el aire se deformó a mi alrededor. Fui arrastrado a una visión momentánea de otro mundo, una visión de Firefight de pie en una azotea, con los brazos pegados al cuerpo y los puños cerrados de los que se elevaban llamas. Un cielo nocturno, aire frío puntuado por las emisiones de calor del épico. La visión desapareció. Volví a estar en el campo de batalla del rascacielos. Me aparté del aire retorcido y me oculté detrás de los restos de una pared de alita, fuera de la habitación donde se enfrentaban el profesor y Tabby. Un par de lanzas de luz me pasaron por encima y se clavaron en la pared como tenedores en un pastel. Ahora que sabía lo que debía buscar, encontré varios puntos donde el aire se retorcía y se combaba. Los había en el pasillo y en las habitaciones. Los poderes de Megan destrozaban nuestra realidad, entrelazándola con la de Firefight. Tuve la impresión de que aquello no podía ser bueno. No, nada bueno. La luz perdió potencia y se apagó, pero casi de inmediato volvió. El profesor y Tabby habían seguido peleando, pero vi que la joven estaba más pálida que él. Sudaba, con la mandíbula tensa. Las lágrimas le corrían por las mejillas dejando surcos en el polvo de sal.
Chispas, maldijo tía. Sigo sin poder entrar. John tiene un generador de emergencia en la habitación. Se ha activado cuando he cortado los cables. Lo oigo funcionar dentro. ¿Todavía sigues con eso?, le pregunté. No voy a quedarme aquí sentada, repuso. Si está entretenido, pues. Cortó la comunicación cuando el profesor lanzó otra oleada de poder tensor para detener un campo de fuerza y reventó la pared de la habitación donde luchaba, que se derrumbó. En la suite contigua estaba tía, arrodillada en el suelo. Soltó una imprecación y se puso a cubierto detrás de la pared derruida. No me había dado cuenta de que estabais tan cerca, dijo. Espera, esa chica me resulta familiar. Oh, tío. Chico, me dijo Cody. No sé qué está pasando ahí. ¿Estáis luchando todos contra él? Algo así, dije, desenfundando. El profesor estaba consumido por el enfrentamiento con Tabby. Una punta de lanza hirió a la joven en el brazo. La sangre salpicó la pared de un modo repugnante. Cayó de rodillas y al cabo de un momento la herida empezó a sanar. Desvió las lanzas siguientes con el poder tensor mientras se agarraba el brazo. Tambaleándose se puso en pie, con la piel cicatrizada, la sangre restañada todavía oculto cerca del agujero del suelo. Me quedé boquiabierto. Había sanado, y había recuperado los poderes mucho más rápidamente que Megan tras tocar el fuego. Igual que el Moon, su punto débil no la afecta tanto como al profesor o a los demás. ¿Es posible que se enfrentase a sus miedos y los superase hace mucho tiempo? El profesor seguía teniendo los cortes que ella le había infligido, a pesar de lo cual yo no podía evitar pensar que se me escapaba un aspecto muy importante de la naturaleza de los poderes y las flaquezas. El profesor luchaba contra ella. ¿No implicaba eso que él mismo se enfrentaba a sus temores? ¿Por qué seguía tan claramente consumido por la oscuridad? En la habitación, por la pared derruida, tía había logrado por fin entrar en el despacho del profesor. Apenas la veía allí dentro. Pasó junto a un generador como el que habíamos encontrado arriba. Se sentó a la mesa y se puso a trabajar deprisa con el ordenador. Pero Tabby. Pobre Tabby. No la conocía, pero me dolía el corazón viéndola retroceder frente a los ataques del profesor. Seguía luchando, pero era evidente que tenía mucha menos experiencia en combate que él. Me puse en pie, sosteniendo la pistola con ambas manos. Eché un vistazo por encima del hombro y vi que Megan se acercaba por el pasillo, llorando, con el rostro convertido en una máscara de dolor y concentración. Tenía que parar aquello. No surtía efecto y estaba destruyendo a Megan. Apunté al profesor mientras todavía estaba concentrado en Tabby. Exhalé y me quedé inmóvil. Esperé a que una oleada de poder tensor de Tabby lo alcanzase, destruyendo un campo de fuerza, y disparé. No sabría decir si erré el tiro a propósito o si fue porque el suelo tembló. El techo cedía como el de la otra habitación. Habían caído demasiadas paredes. En cualquier caso, el disparo hirió al profesor en la cara en lugar de atravesarle la nuca. La bala le arrancó un trozo de mejilla, menos sangre. Sus campos de fuerza de protección innatos habían caído. Quizás habría podido matarlo. El momento pasó. El profesor levantó a su espalda una pared de campo de fuerza para evitar otros disparos, con un gesto indiferente, como si yo fuera el último mono. Calamity. ¿Y si mataba a Tabby? La habíamos arrancado de su realidad y la habíamos metido en nuestra guerra. Volví a mirar a Megan. Fuego, pensé. Era la otra forma de acabar con aquello. Metí la mano en el bolsillo, buscando el encendedor. ¿Dónde estaba? No me había dado cuenta del estado lamentable de mi ropa. Llevaba la elegante chaqueta sucia de Sai y los pantalones rotos. No encontré el encendedor. Lo había perdido. Pero encontré otra cosa en el bolsillo. Un cilindro pequeño. La incubadora de muestras de tejido de Nighthawk. Miré el lugar donde le había disparado al profesor. ¿Me atrevía? ¿Megan podría aguantar un poco más? Tomé la decisión y corrí por la habitación, agachándome para evitar el campo de fuerza y saltando sobre lo que quedaba de un sofá que el tensor había fundido casi del todo. Con esa maniobra me situé en el centro de la pelea. El profesor y Tabby luchaban cerca de la barra de bar de la lujosa habitación. Por encima me pasaron ráfagas de polvo. Se me metió en los ojos. La sal me entró en la boca, provocándome arcadas. El suelo se estremeció. Me eché al suelo y rodé, apartándome, en el preciso momento en que un estallido de tensor invisible abría un enorme boquete a mi lado. Llovió polvo de un agujero del techo. Me puse en pie y pasé muy cerca del profesor para llegar hasta la mancha de sangre del suelo. Se volvió hacia mí, con una mirada furibunda. Chispas, chispas, chispas. Derrapé y, en el charco sanguinolento, encontré un jirón de piel de su mejilla. La herida del disparo ya se la había curado. Aparentemente, los cortes no sanaban únicamente si se debían al impacto de una lanza de luz. Una herida normal empezaba a sanar en cuanto recuperaba los poderes. Metí el trozo de carne en el dispositivo de Nighthawk. Tenía tanto pánico que ni siquiera pensé en lo morboso que era aquello. El profesor creó lanzas de luz, una docena o más. Aulló, lanzándolas contra mí. Me eché a un lado, justo hacia uno de los puntos donde el aire temblaba. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video,
No olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego familia.